Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es miércoles, sí, miércoles ya. Miércoles 10 de enero. Oye, esto va corriendo. Miércoles 10 de enero. Estamos en la primera semana de este tiempo ordinario. Sí. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿No? Hoy la iglesia nos propone a San Pedro Orseolo, monje. Sí, San Pedro Orseolo. En la historia de la iglesia encontramos el testimonio de personas poderosas ante el mundo que han renunciado a su vida de prestigio, riqueza y lujo para seguir a Cristo. ¡Qué enseñanza! Ojalá en Colombia muchos aprendieran a dejar esas actitudes de este señor monje santo, San Pedro Orseolo. Entre estos ejemplos de renuncia al mundo encontramos a San Pedro Orseolo, quien nació en Udine, Italia, en el año 928, es decir, siglo X, en una familia noble veneciana, de la gran Venecia, ¿no? Venecia, una ciudad hermosa. Pedro fue el comandante de la flota veneciana. Desde los 20 años, además lideró exitosas campañas contra los piratas que infestaban el Adriático. Esos sinvergüenzas piratas, ¿no? Estos piratas eran tremendos, ¿no? En el año 976, un levantamiento popular provocó la muerte de Pedro Candiano IV y gran parte de la ciudad fue destruida por un incendio. Nombrado sucesor de Candiano, Pedro trabajó con gran energía para reconstruir la ciudad y resolvió problemas políticos y disputas dinásticas no resueltas. Asimismo, reconstruyó la capilla ducal, actual Basílica de San Marcos, el 1 de septiembre del año 978. Estamos en el siglo X. Movido por los consejos de San Romualdo, desapareció sin dejar rastro. Con un nombre falso se refugió en el monasterio benedictino de San Miguel de Cuissá en el Roussillon, Francia, pasando el resto de su vida entregado a la expiación, la penitencia y la oración. Su mujer le dejó marchar, comprendiendo y aceptando la voluntad de su esposo de entregar su vida a Dios. Su único contacto con Venecia fue instruir a su hijo, Otón Orseolo, que luego
que luego se convertiría en dux, príncipe o magistrado supremo en el año 1008, es decir, siglo XI. Tras pasar varios años en el monasterio, pasó a la rama camaldulense de los benedictinos y finalmente se convirtió en ermitaño. Los últimos 7 años de su vida sí los pasó, ¿no?, allí, y murió en el año 987. Fue enterrado en la iglesia de Prades, Francia. Fue canonizado por el Papa Clemente XII en el año 1731. Miren todo lo que pasó, ¿no? Siglo XVIII, como quien dice, prácticamente 8 siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquel tiempo el joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días y no eran frecuentes las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían comenzado a debilitarse. No podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: aquí estoy. Corrió a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Respondió: no te he llamado. Vuelve a acostarte. Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Respondió: no te he llamado. Hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que lo llamaba al joven, y dijo a Samuel: ve a acostarte y di. Y si te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores. Samuel, Samuel, respondió Samuel. Habla, que tu siervo escucha. Samuel creció. El Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan a Berseba, supo que Samuel era un auténtico profeta del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocausto ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males
y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él le responde: vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gloria es para el Señor. Se puso a servirles. Nuestra vida tiene sentido si hacemos de ella una vida de servicio. Hay diversos ambientes que propician expresiones acordes con la vida, guiada y fortalecida por Dios. Así ocurre en lugares como la sinagoga o el templo. Sin embargo, las acciones de Jesús no se limitan a esos lugares, no, de ninguna manera. Están abiertos también a otros espacios, a otros lugares, sino que, como ocurre en el Evangelio de hoy, llegan hasta los lugares en los cuales se encuentran las personas más necesitadas. Jesús no se queda en la sinagoga de Cafarnaúm. Por eso el Padre nos está hablando de las periferias, como quien dice, ir a aquellos sitios lejanos, y no solo lejanos, sino también necesitados. Sino que va a la casa de Pedro, cuya suegra estaba muy enferma, estaba en cama, y allí le muestra su amor y su misericordia. ¿Cuántas suegras de Pedro están en cama? Y también necesitan que oremos, que las visitemos. Ahí está. Y allí le muestra su amor y su misericordia. Esa mujer misericordiada por Jesús le responde ahora con un seguimiento que se transforma en servicio. Los discípulos habían sido llamados por Jesús mediante su palabra, mientras que la mujer descubre su llamado en la nueva situación de salud que Jesús le ha regalado. En el Antiguo Testamento también encontramos el llamado muy especial que Dios le hace al pequeño Samuel. Por su corta edad y falta de experiencia, oye la voz de Dios, pero aún no la distingue y por tanto no podía darse cuenta de ese llamado. Elí le ayuda a discernir su vocación y le sugiere cómo responder. Es así como el mismo joven Samuel puede responderle con valentía al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. Sí, Dios hoy nos sigue llamando y nos sigue hablando mediante los acontecimientos que suceden en el mundo. Si prestamos atención con nuestra mente y nuestro corazón, también nosotros podremos discernir los signos de los tiempos y responderle inspirados por la respuesta que la misma Virgen María le dio a Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Qué bella respuesta de María, el sí de María, el fin de María, la disponibilidad. María, que es una mujer abnegada, servidora, una verdadera madre que se entrega, que se preocupa por todos sus hijos. Dale gracias al Señor, bendice al Señor. Dios nuestro, de quien procede todo bien, tú que inspiraste las palabras de sabiduría a tu siervo Elí, para que pudiera guiar fielmente a Samuel en la escucha y disposición a tu llamado, concédenos la sabiduría necesaria para que al comprender cabal y fielmente las palabras y obras de Jesús, podamos servirle con entusiasmo y constancia. A ejemplo de la suegra de Pedro, Virgen Madre del Creador y puerta del cielo, siempre abierta, tú que fuiste testigo de la predicación de tu Hijo, intercede por nosotros para que podamos crecer en la fe, en el amor y en la caridad, siguiendo tu ejemplo de humildad y de servicio.
de acuerdo a las enseñanzas de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, dice el Salmo. Y qué bueno que también esa sea la palabra, esa la respuesta nuestra, que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, que estemos dispuestos a servir al Señor. Mira que en la primera lectura se habla de esa vocación, de ese llamado. Todo llamado supone un discernimiento, necesita ayuda. Samuel es todavía un jovencito. Elí es el hombre maduro, el hombre de fe, que entiende que frente a esa tercera llamada es Dios que llama. Y por eso le ayuda al joven a discernir, a responder al llamado. Y por eso le dice, ve a acostarte. Y si te llama, de nuevo di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Hoy también nosotros debemos hacer acopio, acoger esas palabras que Elí le dice a Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que hoy también, en este miércoles 10 de enero del 2024, del 2024, tu hermano, tu hermana le puede decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero no simplemente se lo digas con sus labios, se lo diga más que con los labios, con tu vida, con tus acciones. Recuerda lo que dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Buen día para todos, hermanos, hermanas. Dios los bendiga. Enséñame a callar cuando hablas. Enséñame a no decir por qué, sino para